corten ramas, tiendan mantas, batan palmas de alegría. Viene llegando el Señor a cumplir las profecías. Crucifícalo. Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados se repartieron sus vestiduras sorteándolas, para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en alta voz: Eloí, Eloí, lema sabactaní, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. La lectura de la Pasión tiene una fuerza muy especial. No hace falta hacer aclaraciones. Son relatos muy especiales, que uno lo tiene que tener unido a toda la vida de Jesús. Porque si no, da la sensación que uno se puede preguntar: ¿qué pasó? ¿De pronto todos se volvieron contra Jesús? ¿O Jesús anduvo siempre a contramano de todos? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué descargar tanta maldad sobre una persona que ellos sabían que era justo? Hay distintas reacciones frente a la pasión, ¿no? Uno puede decir, bueno, a ver, hacer como un poquito de historia, todo lo que pasó, ver a los personajes, identificar a los personajes. A veces hasta sale esta pregunta casi, con todo respeto digo, ¿no?, casi absurda, de preguntarse: si yo hubiera estado ahí, ¿qué hubiera hecho? No estuviste, así que la pregunta no tiene sentido. Pero uno se puede hacer otras preguntas que son importantes. Por ejemplo, trasladar aquellas figuras a hoy y ver cómo los diversos poderes, por más anuncios buenos que tengan, en general responden siempre a sus intereses y no al servicio. Pero yo creo que más allá de todo esto, el gran planteo nuestro frente a la pasión, el gran planteo nuestro ante la Semana Santa, el gran planteo nuestro ante la muerte y la resurrección de Jesús está centrado en Jesús. ¿Cómo estoy con Jesús? ¿Cómo es mi vida respecto a Jesús? Creo que tiene que ser el eje de toda nuestra Semana Santa. ¿A qué distancia estoy de Jesús? ¿Cómo tengo mi relación con Él? ¿Cómo lo incorporo en mi vida de tal manera que, al revés, me dejo incorporar con Él? Esta expresión tan feliz en las cartas de Pablo, ¿no?, que tenemos que vivir no para o con en Cristo, tenemos que vivir en Cristo. ¿Cómo está mi vida en esa identificación con Jesús? Porque si no, nos podemos volver o meros espectadores de la Semana Santa, o nos podemos simplemente cumplir con el almanaque, pero la vida de Jesús, porque esto no es que de un momento a otro se les ocurrió, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, matamos a Jesús, y en 3 días se dio todo esto. Acá hay todo un camino hecho por Jesús, hay anuncios de Jesús, hay palabras de Jesús, hay vivencias de Jesús. Que yo, si soy discípulo,
las tengo que incorporar a mi vida, las tengo que hacer mías. ¿Cómo me llevo con las bienaventuranzas? Si yo tuviera hoy que proclamar a los bienaventurados de la sociedad en la que vivo, ¿diría lo mismo que Jesús? ¿Cómo me llevo con los pobres? ¿Cómo me llevo con los mansos? ¿No pasa que a veces, los pobres son todo esto, los mansos son unos flojitos, los perseguidos por practicar la justicia algo habrán hecho? ¿Soy instrumento de paz o divido? ¿Cómo me llevo con la burla y la agresión de los demás? Viéndolo a Jesús, ¿no? Siempre el modelo será Jesús, ¿no? ¿Cómo hago con esto? ¿Qué lugar ocupa la virtud de la humildad en mi vida? Que es mucho más que una virtud. La humildad es un estilo de vida. ¿Cómo me llevo con la parábola del hijo pródigo? ¿Cómo encarno en mi vida la actitud del Padre? ¿Cómo soy ante la debilidad de mi hermano? Con el hombre, y hoy cada vez hay más, con el hombre tirado al borde del camino, cuando paso por al lado, ¿cómo soy? ¿Soy como el levita, como el sacerdote o soy como el samaritano? Nos tenemos que preguntar todo eso, porque si no, no podemos hacer nuestra la pasión de Jesús. ¿A qué morimos? Morimos para resucitar con Jesús. Es una frase hermosa, pero ¿qué significa? Si yo no me identifico con Él, ¿a qué muero? Porque no es bueno, no es honesto ser creyente y no vivirlo. Porque en definitiva lo termino usando a Jesús. Yo creo en Jesús, Jesús es un objeto de culto, lo adoro, le rezo, lo celebro. Ahora, del templo para afuera, cuando viene la preocupación de todos los días y las inquietudes de todos los días, mis opciones de vida son otras. Me agarro de lo material, me saco de encima a los demás, soy rencoroso, saco a relucir mi vanidad y mi orgullo. Entonces, Jesús está allá, es mi objeto de culto, pero no es mi vida. Jesús tiene que ser nuestra vida. La Semana Santa es un retiro espiritual para la iglesia en todo el mundo para convertirnos a Jesús. Porque entonces ahí sí, si yo me doy cuenta que muero a algo, y especialmente a mi ego, entonces yo me voy a sentir resucitado y el domingo de Pascua no va a ser un día cualquiera. No va a ser un día cualquiera, va a ser el día en que voy a sentir despertar en mí lo mejor de mí. Lo mejor de mí, eso a lo que a veces renuncio para poder sobrevivir a las luchas de todos los días. Porque nosotros creemos que las luchas de todos los días son contra los demás. Las actitudes de Jesús en la pasión nunca dejan de conmover. Nunca dejan de conmover. En ningún momento, por roto que está, renuncia a la verdad, aunque no la dice. En ningún momento Jesús deja de ser libre, y esto es lo que lo vuelve loco a Pilato y a las autoridades religiosas. ¿Cómo no nos dice nada? ¿Cómo no nos habla? Si Él sabe que si habla con nosotros, por ahí se salva de la cruz. ¿Por qué no nos habla? Porque su pertenencia de vida no está en ellos, sino en Dios. Entonces, contemplar a Jesús, celebrar a Jesús, adorar a Jesús, lo vamos a hacer todo eso en la semana. Es una semana maravillosa, pero si yo no integro mi vida, solamente hago un culto. Las lecturas que la Iglesia ha elegido ya desde hace mucho tiempo para acompañar la lectura de la Pasión son realmente hermosas. Aquel siervo sufriente de Isaías que se entrega para la salvación de su pueblo y el Cristo humilde de Pablo en la carta a los Filipenses. Esa humildad le valió la glorificación de Dios.
Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que cuando se nombra a Jesús, doble la rodilla todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Hermosa invitación que nos hace Pablo a pasar estos días, esta semana, muy cerquita de Jesús, preguntándonos todas esas cosas, porque si yo quiero ser discípulo y quiero ir a la cruz con Jesús, tengo que sentirme lleno de sus bienaventuranzas, lleno de su misericordia, lleno de su capacidad de amar, lleno de un montón de cosas que a veces dejamos de lado y nos conformamos con el culto. Que no sea una semana de culto, o sí, que sea una semana de culto, pero fundamentalmente que sea una semana de hacerlo todo al partir de Jesús, inspirados en Él, en su amor, y que el Espíritu Santo nos ayude realmente a vivir una verdadera Pascua de muerte y resurrección. Hosanna.